Muy buenas noches, un placer acá desde Unión TV poder llegar hasta vuestros hogares con La Noche Menos Pensada. Edición de hoy lunes 20 de marzo del año 2023. Óscar Ferraro, buenas noches. Marcos, ¿cómo estás? Excelente. Muy bien, tenemos hoy una noche muy especial. Sí, una noche muy especial por un tema candente y delicado y preocupante. Rubén Ovelar, buenas noches. Muy buenas noches, apreciado Marcos, buenas noches Óscar, también buenas noches a toda la audiencia que nos sintoniza hoy lunes, sobre todo 21:30 horas para ver La Noche Menos Pensada. Antes de ir al tema candente del que hacía alusión Óscar, quiero señalar un detalle. Ajá. Un poco lento, a mi criterio, va el proceso de elección de la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Se dilata demasiado, ¿eh? Sí, el 10 de marzo pasado ya venció, digamos, ya feneció el mandato de Antonio Fretes y se calculaba que para esa fecha ya estaría la terna. Se tienen dos de tres de los miembros. Claro, una terna tiene que incluir tres candidatos. Están elegidos dos hasta ahora, que son los camaristas. Pero, ¿cómo dos? ¿Hoy recién fue uno o no? No, la semana pasada fue Gustavo Santander. Sí. Y Sí. hoy, lunes, se lo eligió a Gustavo Ocampos. Y están Gustavo Ocampos, dos sí. nombres en juego, Romero es uno de ellos. Rubén Romero el uno de ellos. miércoles, pasado mañana, va a ser la reunión seguramente para tratar de llegar a un acuerdo para la terna. Sí, el miércoles a la mañana se reúne de vuelta el Consejo de la Magistratura para elegir el tercer ternado, enviar al Senado. El Senado entre los tres tiene que elegir uno y luego pasa al Ejecutivo para que dé su acuerdo. Hay un antecedente de años atrás en que el presidente Lugo rechazó a un candidato elegido por el Senado para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Era un magistrado. Bueno, sí. El tema es que es lento. Muy lento. Es muy lento. Sí. Bueno, hay marchas contra marchas de esto. Podemos hacer mil acusaciones. Sí. Pero de que hay acuerdos previos. El presidente dijo no, Paciello dijo no existe. Al contrario, son opiniones personales de cada uno de los miembros del Consejo los que eligen. Son cuestiones políticas, ¿verdad? Está compuesto por políticos ese organismo. Sí, pero no debería ser así. No debería ser así. Cuando los políticos eligen a los integrantes de quienes tienen que administrar justicia, ya la cosa no va bien. Tendría que ser la idoneidad sobre todo y la transparencia que pueda tener y los antecedentes de esa persona. Hay que ver cómo se hacen en otros países los procesos de elección de magistrados. Tendría que haber uno un poco mejor y no estar dependiendo, porque esos automáticamente, quien es elegido por un político pasa a depender del político. Eso pero Marco, decime, esa mora parece que es muy habitual en esa área de la... Sí, no, lo que pasa es que evidentemente hay pujas muy fuertes. Ajá. Es evidente. Ojalá que sea lo mejor. Ojalá. Por lo menos los dos elegidos hasta ahora tienen muy buen nivel. Son magistrados, son camaristas y tienen excelente nivel. Gustavo Santander y Gustavo Ocampos. Ojalá que el tercero también tenga ese nivel y se tenga un ministro acorde a la necesidad del país. El tema que sí vamos a tocar esta noche es la situación que está atravesando una casa de estudios en la cual Óscar y yo, creo que vos también, Rubén. Yo también, sí. También los tres que estamos acá hemos pasado por esa casa de estudios que se llama Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Hay una crisis bastante grave en la que un profesor ha sido denunciado por acoso sexual por una alumna. Hay también de por medio un grupo de alumnos que parece que compró notas y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero que admitieron en su momento. Son como 60 personas. Sí, pero eso no tiene que dar lugar a que un profesor le acose a una alumna. De haberse dado. De acuerdo a la denuncia de la alumna, que finalmente se fue a Uruguay, ¿verdad? Porque hay una orden de prisión y cosas por el estilo. De ese tema vamos a hablar esta noche. Ya está en nuestros estudios el profesor, sociólogo José Verdequia. Él es sociólogo, catedrático de larga trayectoria en esa casa de estudios y por supuesto queremos conocer un poco por dentro la situación que se está viviendo. Así que si les parece un breve corte sí. y ya le traemos al invitado. Yo creo que sí, porque acá es fundamental un poco toda la vida la institución también, ¿verdad? Claro. Así que me parece excelente la idea. En instante regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada.
Seguimos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Como lo decía recién, ya se encuentra con nosotros acá en nuestra mesa de trabajo el profesor José Verdecchia. Él es una persona que ampliamente conoce la Universidad Católica, a tal punto que tenemos inclusive un libro publicado por él sobre la trayectoria de esta casa de estudios, que está atravesando un momento muy difícil, con el pedido del propio cardenal Adalberto Martínez para sacar del cuerpo de docentes a un profesor de la Facultad de Derecho acusado de acoso sexual. Es muy grave la situación que se está viviendo en esta casa de estudios, profesor Verdecchia. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Noches. Mire, para evitar malos entendidos, yo soy docente jubilado de la Universidad Católica, hace más de 6 o 7 años que no estoy en actividad, no estoy adentro, digamos, de aquello, pero sí tengo un conocimiento bastante acabado de todo lo que ha sido el proceso de la universidad desde sus inicios hasta hoy. Y ocurre que me siento en condiciones de emitir opiniones sobre lo que hoy ocurre, porque lo que hoy ocurre es consecuencia de los últimos acontecimientos que a mí me tocó vivir en la universidad, que fue el famoso cambio de estatutos, ¿verdad? Los tres que estamos acá fuimos alumnos de la Católica. Sí. Conocemos como alumnos, sí, ¿verdad? Sí. Tuvimos varios años por ahí, sí. Y por supuesto nos duele que es lo que está ocurriendo. Y es lamentable. ¿Por qué ese cambio de estatutos fue peor que para mejor? Lo que pasa es que, bueno, si vamos a entrar al tema estatutario, lo que podemos ver es una cierta correlación entre la instauración de un pensamiento conservador dentro del episcopado paraguayo, ¿verdad? Y la católica que iba un poco a contramano de ese pensamiento conservador. Entonces de lo que se trataba era de alinear a la universidad a la nueva, al nuevo modelo que se estaba imponiendo, ¿verdad? Y eso en los estatutos se expresó fundamentalmente en la estructura de poder que se instaló en la universidad. Anteriormente, si bien no había la gran democracia, la estructura de la católica era una estructura relativamente democrática. Los estamentos teníamos... ¿Hoy no es así? No, los estamentos teníamos la posibilidad de elegir ternas vinculantes para rector de la católica, ¿verdad?, que se sometía a la conferencia episcopal y que era la que decidía quién sería el siguiente rector de la universidad, ¿verdad? Hoy día eso desapareció. ¿verdad? Ya no existen las elecciones para elegir. La conferencia episcopal es la dueña de la Universidad Católica y dispone de la Universidad Católica como si fuera su almacén, su despensa, su supermercado, ¿verdad? Profesor, pero antes la conferencia era siempre y sigue siendo siempre lo que estuvo, designa. Siempre pero estuvo. Lo que no desconocía yo, antes había un proceso de elección previa entre los docentes para elegir la terna, la que iba a representar en nombre de los profesores, la persona que iba a representar, e iba a la conferencia para que la conferencia decida. ¿Hoy ya no se da eso? No. Hoy lo que se hizo es instalar un poder extrauniversitario como el poder dentro de la universidad. Y ese poder extrauniversitario... Extrauniversitario. Es que eso es muy importante. ¿Dónde está la autonomía de la universidad entonces? Y ese es el problema. La conferencia episcopal, hay una comisión episcopal para la Universidad Católica y el gran canciller, ¿verdad? Esa es la estructura de poder que realmente cuenta en la universidad. Es el gran canciller el que va a proponer quién es rector, es la conferencia episcopal la que dice quién es rector, el consejo universitario desapareció, se instaló en su reemplazo un consejo general de nada, sí, sin participación de docentes y alumnos, donde los que participan son el rector,
los 3 vicerrectores, que a su vez también son nombrados por la propia conferencia episcopal, y otros 3 asesores que también son nombrados por la conferencia episcopal. 7 personas. Esas son las 7 personas que manejan la universidad y que ha reemplazado a lo que antiguamente era el Consejo Universitario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese consejo, este país es simpaticísimo, la manera con que se tratan los conflictos de interés, ¿verdad? Es ridículo crear una instancia que tiene la capacidad para tomar decisiones financieras, económicas, académicas, etcétera, y que a su vez es el propio organismo contralor de la gestión de ese mismo consejo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿de qué es lo que estamos hablando? Profesor, eso también tuvo que ver con el problema de los mismos profesores, ¿verdad? Porque eran separados. No. ¿Verdad o no? No necesariamente. No, eso fue la aplicación del Canon 810. No. Yo me refiero que la Universidad Católica ha dejado de ser una de las universidades más prestigiosas y de mayor éxito en Paraguay, ¿verdad? Ellos teníamos profesores de primer nivel. Sí. ¿Y dónde están esos? Yo también tengo vergüenza de decir que la Católica es mi alma mater, ¿verdad? Yo hice 2 carreras en la Católica. Lo decimos eso porque nosotros estuvimos. Sí, es la Católica de hoy, sí. Nosotros estuvimos ahí. Sí. Sentimos con los profesores ya hace tiempo, pero seguimos siendo y seguimos viendo hasta hoy lo que es la Universidad Católica y lo que fue. Sí. Y yo le puedo decir que hay un gran desnivel entre lo que era y lo que es hoy. Sí. Y tiene algo que ver Pues tiene aún su prestigio, no podemos negar hay, eso. está todo eso de por medio, ¿verdad? Pero yo creo que los docentes siempre estuvimos de alguna manera con vinculaciones así bastante estrechas. Sí. Los funcionarios también y los estudiantes tal vez en menor medida. Pero se dio el caso en que nosotros como Federación de Asociaciones de Docentes, cuando se planteó el nuevo estatuto, presentamos un estatuto alternativo, ¿verdad? Y en esa comisión elaboradora estuvo Luis Galeano, estuvo otras personas, no me acuerdo quién, y estuve yo, ¿verdad? Como docentes. Como docentes. Nosotros hicimos un proyecto de estatuto. ¿Elevaron a la conferencia? Elevamos a la conferencia episcopal. ¿No fueron escuchados? No fuimos escuchados hasta que, después de mucha insistencia, el obispo Gogorza nos convoca, en esa época gran canciller, nos convoca y bueno, lo primero que nos dicen es: ustedes están revirados, no fue la palabra, ¿verdad? Ustedes pretenden despojar a la Iglesia Católica de su universidad, porque están negando a la conferencia episcopal la posibilidad de elegir rector. Y ocurre que el sistema vigente le asignaba la posibilidad de elegir rectores, solamente que los candidatos eran seleccionados por la comunidad universitaria, lo que era distinta. Lo que se llama autonomía, ¿verdad? Y es la autonomía, ¿verdad? Es la autonomía. Claro, se supone, ¿verdad? Que quién Bolonia, UNESCO, la propia CELAM, el episcopado paraguayo incluso en una época han luchado y han levantado la bandera de la autonomía como el elemento distintivo de lo que es una universidad. Es que, perdóneme profesor, pero a mí me parece que en todas las organizaciones, especialmente así grandes con este tema, son las propias personas las que tienen derecho a opinar y saber quiénes le van a gobernar. Sí. Eso es un acto de democracia, ¿verdad? Sí. Ahora, si nuestras propias universidades no están trabajando en eso, ¿qué le podemos ofrecer a la gente? Miren, durante el conflicto que se generó con la destitución de Galeano como José Antonio como decano de filosofía, en algún momento el arzobispo Valenzuela salió ahí con una cosa tremenda, ¿verdad? Donde prácticamente lo que hizo es asimilar la universidad a una parroquia, ¿verdad? Y eso es el manejo de una parroquia, no es el manejo de la universidad. ¿No era el tema de la jubilación de los 60 años de José Antonio? No, era la destitución de Galeano y todo el problema que Pero se por haber generó. cumplido la edad.
Era el sí, bueno, pero no importa cuál fue el problema, ¿verdad? Lo que importa es recuperar lo que el arzobispo señaló en ese momento. Y haya sido justo o injusto el despido, eso no nos importa. Lo grave es lo que dijo el arzobispo, ¿verdad? ¿Podrías recordar lo que dijo el arzobispo? Está en el libro, exactamente. ¿Qué dijo? Dijo concretamente que la universidad no es una institución democrática. Eso es terrible, terrible para una universidad. La ley, nuestra ley de universidades, la ley de educación superior determinan que la autonomía y la democracia son valores sustantivos para cualquier universidad, para todas, independientemente de que sean de gestión privada o pública. Eso, no olvidemos que la Iglesia es una institución verticalista, pero aún así siendo verticalista, establecía el régimen anterior que los profesores puedan plantear una terna para elegir rector. Cierto. Era una participación, era una actitud participativa de parte de la comunidad educativa de la católica. Eso no se borró. Después el pensamiento conservador arrasó y tiró eso por la borda. Y eso es una de las cuestiones, no solamente en Paraguay, sino en toda América Latina y en otros países. Es lo que hizo que el Papa Francisco, en más de una ocasión, ¿verdad?, fuera muy duro con toda esta historia del clericalismo, ¿verdad?, donde el clero, donde los curas quieren asumir funciones que corresponden a los laicos. Y es el caso típico de la universidad, es eso del clericalismo. Y la aceptación pasiva de aquellos que aceptan ser sumisos a esos obispos, eso también es clericalismo. Y esa es una de las luchas del Papa Francisco. ¿Qué dijo, profesor, la Asociación de Profesores respecto a esto? Mira, después de la presentación de la contrapropuesta de estatutos que nosotros hicimos, se realizó una asamblea de la Federación de Docentes. Y como no había mucha gente, nosotros pues somos un poco ingenuos y queremos ser un poco democráticos en las cosas. No había tanta gente, faltaban varias asociaciones. Entonces se declaró un cuarto intermedio para posibilitar que otras asociaciones estuvieran en el momento de la asamblea porque habían cosas importantes que decidir. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Toditas las asociaciones ausentes pagaron sus cuotas, se pusieron al día y estuvieron presentes en la asamblea y dieron el vuelco. ¿En qué sentido el vuelco? ¿A favor de? A favor de del nuevo establishment, de la nueva cuestión. Y la democracia es esa, lamentablemente, entonces. Y sí, ¿verdad? Y sí. Donde nosotros ingenuamente pensamos que la democracia era dar una segunda oportunidad cuando también era democrático decidir en la primera, cuando se tenía una mayoría para seguir en una línea, ¿verdad? Profesor, ¿a qué factores atribuís ese avance que decías de esa postura tan conservadora? Que se da en la Universidad Católica, se da en la Iglesia, se da a través de, digamos, estos movimientos que tienen mucha fuerza. Mira, esa es una cuestión bastante complicada, ¿verdad? Pero hay muchos elementos, muchos factores. Y yo creo que uno de ellos pasa por el financiero. La Iglesia tiene muchos problemas económicos y financieros, ¿verdad? Por eso está queriendo buscar otros espacios de financiamiento para sus propias obras. Fíjense ustedes, por ejemplo... ¿La universidad es deficitaria? No, la universidad no es deficitaria. Es la caja que resuelve los problemas. Radio Cáritas estaba con un tremendo problema y bueno, que la universidad se haga cargo de Radio Cáritas. Yo estaba en el consejo universitario en ese momento y con los docentes dijimos, ¿por qué tiene que hacerse cargo? Nosotros decimos, la radio es un elemento importantísimo, siempre y cuando venga eso como una iniciativa de la carrera de comunicación que nos diga, es importante una radio, pero eso no ocurrió nunca. Ahí, ¿verdad? Me pisaste el callo, porque nosotros somos de esa universidad, de esa facultad, ¿verdad? Y eso justamente estábamos hablando con Marco. ¿Por qué jamás se acudió, ¿verdad?, a la facultad
para trabajar con la radio. Si nosotros éramos comunicadores y estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que de aquellos años a hoy no ha pasado. Es que los que controlaban institucionalmente la carrera de ciencias de la comunicación no eran del grupo de los allegados a los que tenían la sartén por el mango. Es decir, que con eso liquidaron. Claro. La carrera de comunicación siempre fue ahí también uno de los tantos callos en el zapato de la conferencia. ¿Por qué era un callo? Y porque la gente, digamos, gente crítica, gente progresista, ¿verdad? Que tenía una mirada más allá de las narices, ¿verdad? Que tenía capacidad de proyectarse en el futuro en términos de pensamiento, de acción, ¿verdad? Se da con sociología y ciencia de la comunicación. Sí, sí, así mismo. Las dos facultades. Así mismo. Ajá. Entonces son gente que eso? complica, ¿verdad? Sí. Gente que complica, ¿verdad? Gente que hay que sacárselo Sí, encima. eso hay que sacar todo ahí, ¿verdad? Hay que desbrozar. Y persiste. Persiste. Es una pena. Y es una guerra sin cuartel que ha llegado hacia niveles. Jamás se ha visto en la vida que la universidad demandara a estudiantes o a profesores, ¿verdad? Por hechos que se han generado dentro de la institución. ¿El caso de las notas? ¿Estás hablando, profesor? No. Estoy hablando del caso de Galeano. De Galeano, ¿verdad? Sí. A la gente que participó de las movilizaciones. ¿Cuál fue el argumento de la Universidad Católica con respecto a José Antonio Galeano? Y la universidad dijo que, bueno, él dejó de ser docente desde el momento que se jubila, entonces está fuera. Es decir, una excusa para sacárselo inmediatamente, cuando que con otros... Así es. Pero quiero ser abogado del diablo. Sí. El caso de José Antonio, existe en los estatutos de la universidad está. Yo también fui docente de la Católica. El momento que cumplí 60 años, me dice, cumplí la edad de jubilación, cuando tenía la jubilación, me informan amablemente de que dejo de ser parte del plantel de docentes de la universidad. Pero en función a un reglamento preexistente. Sí, pero eso es docente. Él estaba en un cargo diferente. Ajá. Él estaba como decano. Ya, correcto. Y si es que vamos a ser puristas y si es que vamos a pensar de que las cosas se manejan con seriedad, la conferencia episcopal, antes de nombrarle a él como decano, hubiera dicho, a ver, cuando se jubila el año que viene, entonces ese no nos sirve, ¿verdad? O al menos decano hasta tal fecha. Y claro, o por lo menos, lo cual tampoco es posible porque el decanato tiene un plazo. Fue muy selectivo. ¿Y cuál es la postura del rectorado de la Católica con respecto a estos últimos casos que está mencionando, profesor? Mira, hay un régimen de persecución, ¿verdad? Un régimen. Las carreras donde existen profesores que se encuentran en una línea crítica, en una línea progresista, son radiados de alguna manera, ¿verdad? Muchísima gente ha salido de la Católica, gente buenísima. Yo creo que la gente que le ha dado el prestigio a la Universidad Católica es la que en este momento está fuera de la Católica. A eso yo me refería hoy cuando te estaba diciendo eso. Sí. Sin embargo, en Derecho no sucede eso. Sí. Porque el Derecho es todo otro mundo. Otro mundo. Es un mundo ahí de cosas, ¿verdad? De poder. De poder, de esto, de política. Otro, es muy complicado. Profesor Urrequia, es muy complicado. Desde tu visión, ¿por qué Narciso Velázquez adquiere tanto poder? Mira, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Yo no me arriesgaría a dar una opinión terminante, pero lo que las malas lenguas dicen, yo te puedo decir. No, podemos hacer mil conjeturas, pero de acuerdo a su gestión, de acuerdo a cómo actúa, de acuerdo a cómo procede, ¿por qué adquiere tanto poder? Y yo creo que él ¿qué respaldo tiene, no sé si atrapados, o él tiene vínculos muy particulares con varios obispos, ¿verdad? Por razones diversas. Ahora, pero el cardenal, de la postura del cardenal actual, hay un entredicho muy fuerte entre la postura
de Narciso Velázquez, del rectorado, Sí. como Universidad Católica, y lo que dice la Iglesia, pidiendo la destitución de Krišković como docente. Y él se Y niega, tomó una ¿sabes? postura pública. Sí. Y él se niega a hacer eso. Es decir El que- problema, ¿sabes? Que yo escuché y leí en algunos medios el tema de la obediencia debida. Ajá. Y el tema de la obediencia debida en la Iglesia Católica tiene sus bemoles, ¿verdad? Los únicos que hacen voto de obediencia son los frailes. Los presbíteros no. Los presbíteros hacen promesa de, ¿verdad? Promesa de. Y las promesas se pueden romper, ¿verdad? Las promesas se saltan, se rompen. El voto no. El voto no. El voto no. El voto es vinculante. La promesa no, ¿verdad? Y la Entonces, promesa bueno, yo sería- prometo, pero puedo no hacerlo, ¿verdad? No es que estoy obligado a hacerlo. Decía Bueno, Marcos pero- que la Iglesia es verticalista. Sí, Entonces, no bueno, se admitiría eso. pero ese es un concepto genérico. Tenemos que tratar de ver los elementos a partir de los cuales se construyó esa generalidad. Y entre esos elementos está, el Papa viene y me dice a mi obispo de una diócesis, haga tal cosa en vez de hacer así el bautismo para los niños, le hago pito catalán al Papa. Yo soy el dueño de mi diócesis. Acá usted no me va a venir a imponer qué hacer. Y la obediencia debida, dice la gente, y no, ahí no funciona la obediencia debida, ¿verdad? No es una estructura vertical tipo Fuerzas Armadas, ¿verdad? Es una estructura vertical ciertamente, pero que tiene sus bemoles, tiene sus movimientos políticos. políticos propios, Sí. ¿verdad? Profesor, te propongo una breve pausa Sí. y retornamos enseguida. ¿Cómo no? Acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el profesor José Verdequia, jubilado de la Universidad Católica, que inclusive, como decíamos, llegó a publicar un libro sobre la trayectoria, sobre el largo historial de la Católica. Y por supuesto estamos hablando del problema Krišković, Narciso Velázquez y todo ese tipo de cosas. Y Alberto Martínez también. Alberto Martínez. Alberto, sí. Bueno, en un análisis muy brillante, como le caracteriza el sábado último Alfredo Mengo Boxia, dice sorpresiva insurrección del clero, ¿verdad? Y un poco relata lo que estamos hablando esta noche. La situación del profesor Krišković, que le mandaba supuestamente 1.600 mensajes a una alumna con propuestas deshonestas, propuestas de non santas o intimidad, de tener intimidad sexual y todo ese tipo de cosas que sin embargo hasta ahora no fueron analizadas por la justicia. Pero finaliza con algo sorprendente el comentario del análisis de Mengo Boxia. Roma ya habló, cosa resuelta, anunciando que Narciso Velázquez va a perder. ¿Cuál es tu visión al respecto, profesor? Mira, yo quisiera compartir las expectativas de Boxia, ¿verdad? Pero ¿Dudas en mucho el al respecto, manejo, en el manejo de la Iglesia, las cosas no se producen porque hoy apareció una cosa y mañana está la resolución. Las cuestiones son de largo aliento. Los tiempos de la Va a Iglesia. llegar un momento en que va a desaparecer Narciso, ¿verdad? Y donde va a tener que pagar todas las facturas acumuladas. Pero ahora, en este momento, yo no creo que O sea, la lo cuestión llegue a un punto límite donde se le diga váyase, ¿verdad? Pero rara vez, José, una cardenal. autoridad, un Sí. cardenal como Sí. Alberto Martínez, toma estado público Sí. y no una vez, Sí. 2 veces Sí, mencionó. sí, está y bien. embretó al rectorado Sí. de la Católica a que tome medidas, a que se lo separe a Krišković, al profesor Krišković. Yo supongo que el rector también tendrá sus propios puntos de vista y que Y sus deben intereses. ser elementos que hacen un poco morigerar en su postura así muy firme a la gente. Una hipótesis es la siguiente. A lo mejor el rector quiere destituir a Krišković, pero dice, esto va a significar una demanda laboral. Acá me van a rematar el edificio nuevo que hice para la universidad para pagarle la indemnización a este señor al que le despedí, ¿verdad?
Pero ¿Crees que Kristovic no va a hacer una demanda si se le destituye? estoy seguro que sí. Pero lo que yo creo que Narciso Velázquez como rector debe obrar conforme a lo que hasta el momento la justicia ordinaria paraguaya juzgó o está juzgando. Si no sería tomar decisiones unilaterales. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en una universidad católica la cuestión legal es muy importante, pero la cuestión ética también es tan o más importante, ¿verdad? La cuestión ética. Entonces, la cosa es esta. Podemos atacar la sentencia que ni siquiera de galanteador le trató al señor este. ¿Podemos cuestionar esa decisión o no? Habiendo tantos mensajes, ¿verdad?, dirigidos a esta persona, ¿verdad?, donde obviamente parece ser que habían, digamos, había un acoso evidente, ¿verdad? No podemos olvidar eso. ¿Eso existió o no existió? Y la justicia se negó a mirar eso, ¿verdad? Pero en un sistema republicano, José, juzgue mal o juzgue bien, hay que hacer caso a lo que dice la justicia ordinaria. Sí. Pero acá yo no estoy tomando en consideración lo que dice la justicia ordinaria. No porque la justicia ordinaria le haya declarado paloma blanca, santo inocente a este señor, no por eso yo pierdo el derecho como rector de la universidad de sacarlo, ¿verdad? Sí, yo no tengo por qué asociar la sentencia que él tuvo con mi decisión de sacarlo de la universidad. Yo simplemente puedo decir, desde el punto de vista ético, para mí, este señor y todo lo que salió en torno a él representa una pérdida moral para la universidad y por eso lo despido, ¿verdad? Pero independientemente de la sanción de la... Pues se va a prestar a mucha crítica a un señor feudal que decide por per se lo que él desea. ¿Qué crees que desea? pasó con la sentencia en el caso de Kristovic? ¿Crees que no hubo ahí un levantamiento generalizado de todo el mundo? Todo el mundo chilló, protestó, ¿verdad? ¿Y? ¿Protestó en qué sentido? Y en el sentido de que expresó su disconformidad con un fallo hecho a la medida. Pero hay varios estamentos, José. Yo no lo conozco al profesor Kristovic. Yo tampoco, ¿verdad? Sí, pero hay varios estamentos. Me llama la atención que hay varios sectores, varios estamentos que salen a favor de Kristovic. Sí, pero hay una ¿Quiénes cosa, son? hay una cosa, Rubén. Lo que él quiere decir un poco es cierto. Hay una gran cantidad de la oposición, de la gente que ha demostrado justamente una situación nerviosa en contra de él, de este profesor. Y han aparecido gremios, han aparecido por todos lados protestando porque se sigue manteniendo. La comunidad universitaria o de la católica ha demostrado eso. Hace poco... La Sociedad de Profesores de la Católica salió a favor de él y se ratificó en que sea su representante. No, la crítica que hizo ahora la Asociación de Profesores está en contra de eso. ¿Cuál? La que yo conozco ayer, es la ¿verdad? Asociación de Profesores de Derecho de la Católica, está a favor No, de derecho no. De profesores... puede ser. No. De la universidad. De la universidad. Ya. No claro, derecho va a mantener siempre porque es una costa. El problema ahí es que hay una rosca que maneja la universidad y esa rosca gira en torno al Consejo General de Gobierno de la universidad y donde casualmente han estado todos los que fueron representantes en el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, ¿verdad? El Consejo General de la Universidad lidera... Y ahí está Ruffinelli, está que es el actual en el Consejo de la Magistratura, está Narciso y están la vicerrectora administrativa, ahora von Lucken que renunció y en su reemplazo está creo que uno de los Kristovic también, ¿verdad? Hermano de ¿verdad? Esteban. Comunicador, colega. No, ese no es. Pedro, el comunicador ese es Pedro. Comunicador. El otro. El otro es el que fue embajador. Ese es no es ese. Ese está como postulante para la terna de la Corte Suprema. Pedro Kristovic. Vamos por turno. Vamos a empezar a Esteban aclarar. Kristovic es candidato a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Se presentó para el que ser fue postulado. embajador. El que fue embajador. Pedro Kristovic es el comunicador.
Sí. conocido mío. Sí. Y la persona cuestionada es Cristian. Cristian. Y Pedro es el actual vicerrector académico de la Católica electo hace unos 3 o 4 días. ¿Ah, sí? El hombre del problema es Cristian Kriskovic. El hombre del problema es Cristian, ¿verdad? A nivel judicial no se hizo investigación seria. No se hizo ni una investigación. El tema de los mensajes jamás se requisó a nivel judicial. Teresa Sosa, y además en este momento nomás digo eso de mezclar la lechuga con el tomate y los rabanitos, ¿verdad? No me parece la estrategia que debiera usar la universidad. Ellos ahora están queriendo llevar la cuestión por el lado de las compras de las notas. Eso es un problema, ¿verdad? El problema del acoso es otro, ¿verdad? El problema del acoso es el tomate, lo otro es la lechuga y no mezclemos, ¿verdad? No querramos hacer ensalada. Entonces se están mezclando las cosas. Yo lo que veo que hay el problema del juicio y más cosas con la alumna es una cosa, sí, ¿verdad? Así es. Lo que yo veo más difícil es el problema político que existe entre la universidad y todos los estamentos, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde hay Cuando se habla de universidad, de voz oficial de la universidad, estamos hablando de la voz oficial de Narciso y sus 6 mosqueteros del Consejo General de Gobierno, ¿verdad? De eso estamos hablando, ¿verdad? Y el gran canciller, que por ahí de tanto en tanto también toma partido en el asunto y que ahora repitió lo que dijo Narciso, ¿verdad? Pero habría que considerar quizá, profe, yo supongo que esas 6 o 7 personas de las que hablas tienen que tener algún fundamento y bastante racional como para mantenerlo a Kriskovic como desde docente. luego, es muy racional. Es muy racional. Hay toda una red de privilegios que tienen que mantenerse. Eso es absoluta racionalidad, ¿verdad? Yo no voy a chutar la olla. Pero profesor, ¿verdad? Lo que yo quiero saber es el problema. Ahí hay un grupo de estas personas que estás hablando, sí, 6 o 7, que hacen contraposición a lo que dice el cardenal. Entonces, sí, ¿hay una lucha o no? El cardenal durante 6 años aceptó esta situación. Pero ahora es cardenal. Y fue iluminado por el Espíritu Santo y el cardenal dice, no, eso no puede ser. Bueno, ahí también veamos qué es lo que hay de por medio, ¿verdad? ¿Hay presión ahí entonces? Y yo creo que desde el Vaticano le están tirando algunas líneas y la venida del cardenal O'Malley, ¿verdad? Uh-huh. Y coincidentemente la posición de nuestro cardenal no es casualidad, ¿verdad? Yo creo que hay un cierto malestar, sí, y ese malestar tiene que estar fundado, muy bien fundado, para que desde el nivel del Vaticano se comience, digamos, a dirigir las baterías en un sentido. Y yo creo que en este momento eso está dirigido, ¿verdad? Por eso, lo que dice Mengo ahí es cierto en cierto modo, ¿verdad? Claro. Pero hay que verlo más, hay que poner eso en una línea de tiempo, ¿verdad? José, ¿cuál es el futuro cercano atendiendo a la discusión entre el cardenal Adalberto Martínez versus Narciso Velázquez? Yo creo que a mediano plazo, yo creo que Narciso va a tener que entregar la universidad. De cualquier manera, su mandato está finiquitando en unos años más, ¿verdad? Uh-huh. Pero va a tener que salir y no va a salir de buenas maneras. Pero va a salir con Kriskovic siendo todavía docente. Eso es lo que no sabemos. No creo. Va a tener creo que él en algún momento va a tener que tomar la decisión. Coincidentemente con todo lo que está pasando en la Católica, ahora a nivel de CONES también le están, ya no reconocen la autoridad de Narciso. El CONES también es otra bolsa de gatos, ¿verdad? Sí, también. Bolsa de gatos, comentanos porque es bolsa de gatos, José. Por los conflictos de intereses que existen en la membresía del CONES. Ahí todo el mundo tira para su lado, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus propios intereses. Ahí no tendrían que estar rectores de universidad ni funcionarios públicos necesariamente. Pero eso es la estructura legal. Sí, bueno, y sí, ya sé, ¿verdad? Pero yo no me voy a morir por una estructura legal. Yo quiero cambiar esa estructura legal porque no me sirve. ¿Quién inventó esa estructura legal? Cuando se estaba hablando de esto, me acuerdo que el cura Montero con otras personas fueron invitados a un panel que hicimos en
filosofía de la Católica justamente, y con Melquiades Alonso y otras personas más le embretamos a Montero, y el tema está en que como, ¿verdad?, rectores de universidades van a estar tomando decisiones que conciernen al manejo de las universidades, ¿verdad? Eso es inadmisible. ¿Quiénes deberían componer ese colegiado, profesor? Yo tengo por ahí una propuesta, hicimos la sociedad científica una cuestión, un evento, y yo creo que mayoritariamente tendrían que ser académicos de primer nivel que se han retirado de las universidades, que están jubilados y que no tengan ningún tipo de militancia política en los últimos 5 años. Ni intereses directos. Sin intereses directos con su universidad, ni sin intereses en vida partidaria durante 5 años. ¿Pero cómo se mediría eso, José? Vamos a poner un hipotético y muy lejano caso de que se le nombre al profesor José Verdecchia como miembro del CONES. Sí, señor. José Verdecchia tiene relación con la Católica todavía, de algún modo, porque tu corazón está ahí, mal o bien. Mi alma mater es la Católica, pero ahí dice de que yo no soy de Narciso ni de los curas, ¿verdad? Acá tenés la evidencia. ¿Y eso no implica un encono donde tú... No un encono, porque esto es un análisis. Esto es un análisis objetivo, ¿verdad? Es un análisis de tipo sociopolítico que hago sobre la institución Universidad Católica, ¿verdad? Y que tenga, como lo voy a hacer sobre cualquier universidad. ¿O ustedes creen que la Católica nomás es así? ¿Qué es lo que ocurre? Ese estatuto antidemocrático del 2008 tenía que adecuarse a las nuevas disposiciones de la ley de universidades, tenía plazo hasta el 2014. Ahí tenía que ver si se cumplían los preceptos democráticos establecidos en la ley, y eso aprobaron esos estatutos diciendo sí, de que cumple todos los requisitos, y por más, ¿verdad? Se participa, hay pluralismo, hay autonomía, hay democracia, todo en la Católica. Mentira. Y eso salió del CONES, ¿verdad? Yo siempre soy una suerte de agua fiesta, así que... Yo siempre soy una suerte de agua fiesta. Es lo mejor de la participación de nuestro invitado, tengo que pedir un corte. Sí, pero enseguida regresamos acá desde Unión TV con la noche menos pensada. Un segundito. Seguimos acá desde Unión TV con la noche menos pensada. Nuestro invitado esta noche, el profesor José Verdecchia. Estamos analizando la situación que está atravesando actualmente la Universidad Católica. Cristian Kriskovic, catedrático de la Facultad de Derecho, está denunciado por acoso sexual por una alumna que finalmente fue a Uruguay. Hay un trasfondo. La alumna junto con otro grupo, con una gran cantidad de compañeros, están involucrados supuestamente en la compra de notas. Pero eso, y a raíz de eso, con ese problema, recurre el profesor Kriskovic, y ahí empieza el mensaje viene con las propuestas propuestas sexuales. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa, los alumnos que intentaron, salvar Cañijape y, sobornando a alguna autoridad de la Católica. Pero lo otro, sí hay evidencias, y se resolvió con muchos alumnos aceptaron la situación, se fueron a otra casa de estudio a continuar o inclusive empezar de vuelta sus carreras, ¿verdad? Pero la situación del acoso quedó en la nebulosa. ¿Por qué? Porque la justicia no investigó en forma al profesor Kriskovic. Y la alumna está en Uruguay, su madre está haciendo una sentata de protesta desde hace varias semanas en la explanada del Palacio de Justicia. Y en estos días el cardenal le pidió al rector que separe a Kriskovic del cuerpo de profesores. Narciso Velázquez responde de una forma medio ambigua. Entonces hay una suerte de puja de poderes en la iglesia, una cosa que realmente no se da. Y es el tema que estamos analizando con el profesor Verdecchia. Entonces, ¿no ves a corto plazo una definición del tema, profesor? Bueno, el tema de Kriskovic yo creo que se va a resolver en algún momento, ¿verdad? El tema Narciso sí es de más largo plazo probablemente, ¿verdad? La cosa nomás es que yo creo que es importante hacer una distinción. Una cuestión es el proceso judicial que tuvo su propio andar, que tuvo su propio encaminamiento, y otro es el proceso cívico, te diría yo,
proceso cívico que se llevó paralelamente a aquello y donde se tomó en consideración elementos que no fueron tenidos en cuenta durante el proceso legal, ¿verdad? Entonces yo creo que dentro de este proceso paralelo hay fundamentos éticos muy severos que hacen que el cardenal tenga que tomar una postura como la que tomó, ¿verdad? Y que mucha gente se adhiera a esa posición, ¿verdad? Entonces... Estabas hablando, profesor José, de que en breve se habrá de llegar a un acuerdo, a una solución el caso Griskovich, y también se va a llegar a una conclusión, a una solución el caso Velázquez. ¿Cómo se van a concluir esos casos? Mira, yo creo que la Iglesia siempre evita los escándalos, ¿verdad? Entonces, la salida de Narciso yo creo que va a ser una salida donde le van a dejar terminar su periodo, pero probablemente le van a cortar un poco, le van a sacar algunas plumas de las alas, ¿verdad? Eso es lo que probablemente puede ocurrir con él. Y con lo de Griskovich, yo no creo que sea sostenible para el Consejo de Gobierno y para el rector seguir manteniéndolo en su cuerpo docente. El cardenal, a mí me hubiera gustado que en vez de pedirle al rector de la Católica, se dirigiera al señor Griskovich en su condición de practicante, creyente y católico para que renuncie a la universidad. Eso yo hubiera hecho si era el cardenal, ¿verdad? Pues no hubiera convenido más, José, que el cardenal se dirija por una conversación privada con las autoridades de la Católica para solicitar eso antes de tomar un estado muchas público. veces dentro de la Iglesia, cuando las cosas toman estado público, es que probablemente todas las negociaciones que no se vieron y que fueron conducidas por debajo no condujeron a ningún puerto. Entonces yo creo que se llega a una situación límite donde se vuelca para afuera, ¿verdad? Se vuelca para afuera. Qué lindo sería invitarlo al doctor Narciso Velázquez a este programa como para escucharlo sobre su postura al menos y discutamos todos juntos. Va de retro Satanás, te van a decir. Sí, no, bueno, pero vamos, va la invitación entonces pública para Narciso, para el profesor. La cuestión de la Católica es seria, ¿verdad? Yo creo que si en la Católica no hay un giro, una vuelta copernicana, digamos, un giro de 90 grados, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer, profesor, en la universidad para ese giro? Volver a... José Carlos Rodríguez me escribió el prólogo de esto. Sí. Y lo que al final dice: la articulación de los valores, la tarea a promover, es el horizonte de un mejor futuro. Su eclipse es el objeto de la crítica que hace este libro, cuya esperanza se basa en la nostalgia de un pasado mejor y en la esperanza de un futuro posible. Es decir, de lo que se trata es no de volver a lo que era la Católica en 1974, con sus estatutos, ¿verdad?, democráticos, es decir, no sé, sino que repensar y restituir, ¿verdad?, repensar lo que es la democracia y la autonomía de la universidad, y sobre esos cimientos construir, ¿verdad?, la nueva universidad católica. Vamos a estar vinculados a la Iglesia Católica, no le vamos a negar su derecho a tener una universidad, pero vamos a establecer las reglas de juego, ¿verdad? La universidad es una universidad, sí, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, claro, ¿verdad? Y la universidad es el templo del conocimiento, ¿verdad? O debería ser siempre. O debería ser, ¿verdad? Entonces, del conocimiento y la democracia. Y sí. Y si no existen, sí, así es. Si no existe la democracia. No es posible. No podemos hablar de ética, no podemos hablar de nada. El primer punto de una democracia es el respeto hacia las personas y a sus ideas. Si se nos coartan las ideas, ¿de qué estamos hablando? ¿Y dónde estamos? Sí. Es que esos son los elementos que esta sociedad deja de lado de vez en cuando. Y la democracia. Es decir, somos demócratas porque tenemos elecciones,
pero nos respetamos las ideas. Sobre todo, Óscar, lo que la universidad tiene que hacer o busca hacer siempre es tratar de que la gente piense, que es la principal. Claro, con el pensamiento hacerle conocimiento respeto. es lo fundamental. Lo que debería, sí. Lo que debería ser. Y sin embargo, si esa universidad a la cual nosotros participamos cuando éramos mucho más jóvenes y que creíamos en la democracia, hoy la vemos de otra manera, me disculpan. Porque la universidad no es el conjunto de ladrillos, Sí. no. El conjunto de los profesores independientes. Claro, Es la comunidad Sí. académica. Es la comunidad que piensa. Sí, y es sí, es la comunidad que quiere seguir pensando. Pero ¿qué vas a pensar si hay Es que para la producción de conocimiento la democracia es una necesidad. Es fundamental. Desde el momento en que nosotros desechamos el pluralismo, ¿verdad?, que es una postura firme de toda democracia, desde ese momento estamos negando la posibilidad de hacer en serio, de hacer ciencia en serio, ¿verdad? El punto de inflexión, el punto que quebró todo, vino con la modificación estatutaria. Así mismo, José. así mismo. Yo creo que 2008 es el punto de inflexión que hizo que esta universidad se convierta en lo que es hoy, ¿verdad? Lamentable, ¿verdad? Manejada unipersonalmente por una partida de corifeos que están ahí alrededor. El Consejo General de Gobierno está formado por el rector, 3 vicerrectores, secretario general, son 5 funcionarios, 4 de ellos en relación de dependencia del rector, ¿verdad? Tiene que decir y aceptar lo que dice el otro. Y 3 designados por la conferencia episcopal, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? ¿Qué democracia puede existir en una institución universitaria donde el manejo realmente es unipersonal? Y el consejo ya no existe. No existe consejo universitario. Y los existe profesores no consejo de tienen gobierno. voz. No tienen Ni voz. alumnos. Se los hace participar en cuestiones risibles. Por ejemplo, a nivel de facultad, eligen representantes ante el consejo de facultad, que sí hay, pero es un consejo que está plagado de 20 funcionarios de la carrera, de lo que sea, y de 3 representantes docentes y 1 de estudiante, no sé qué cosa, ¿verdad? O sea, no se trata solo de que renuncie Krišković y que No. Narciso Soler se aleje del rectorado. Se trata Narciso, No allá. es tanto... No es tanto como el problema verdadero. El problema de fondo está en Exacto. repensar la Sí. Universidad Católica y repensar sobre la base de autonomía y sobre la base de la democracia, ¿verdad? Si no hay autonomía, si nosotros aceptamos que haya un poder externo, ¿verdad?, un poder externo, un poder extramuros que define lo que ocurre intramuros, entonces ¿dónde estamos? Es el Imperio Romano que dicta sus normas para que allá en donde sea, ¿verdad?, se cumpla lo que dice el emperador. No, ¿verdad? Eso Sobre no puede ser. sobre todas las cosas, profesor, no estamos construyendo una comunidad democrática así. De ninguna ¿Cómo manera. vamos a pretender construir un país Así es, democrático? así es. Si en nuestra... Si ¿Y en sabes una de cuál es el nuestras- riesgo en esto? Que mucha gente asume como fundamento del discurso: no estamos preparados para la democracia. Eso mismo se decía en la época de Stroessner. Sí, eso es grave. Y No eso- estamos- Entonces, si nosotros no nos metemos a ensuciar las manos en la democracia, nunca vamos a ser demócratas. Si no nos metemos a cometer nuestros propios errores dentro de la universidad, nunca vamos a crear una universidad del conocimiento que esté al servicio de la cultura humana y de la cultura universal, ¿verdad? Claro. Nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero tenemos que meternos en ese terreno. Profesor. Estamos cansados de los providenciales que vienen y resuelven todos los problemas. Acá nuestra profesión de fe es por la apertura, por la democracia, por Pues- la diversidad más que nada, ¿verdad? Por la diversidad. Y la diversidad es un hecho fundamental que es respetado por la democracia. Nos Por eso abriste la el democracia. panorama y no sabes cómo de la situación que está viviendo la Católica en este momento. Como es alumno te lo decimos, y creo que también la audiencia habrá disfrutado de, digamos, toda la explicación que diste. Así que te estamos muy, muy agradecidos. Mira, yo creo que fui muy desordenado porque No, son no. tantas No, las muy cosas, bien. No, tantas no. las aristas. Todos somos desordenados. Sí, pero son tantas las aristas que uno, bueno, se siente muchas veces atrapado No, no, como no. la telaraña. Fue muy ¿verdad? clara tu explicación, donde lejos te tapé, ¿verdad? Así es. La Muchas araña. gracias. Muy bien, a Gracias. ustedes. Gracias, a ustedes, profesor. Y cuando gusten, y
Les dejo el ejemplar. Muchas gracias. Para lo que fuere. Y nosotros también a ustedes les decimos muchas gracias. Será hasta el próximo jueves. Nos vemos, hasta el jueves.